Cuando mi esposa me sentó y me pidió un divorcio amistoso, supe exactamente lo que eso significaba. Verás, cuando una mujer usa la palabra amistoso en la misma frase que divorcio, no está siendo amable, está siendo estratégica. Quiere mantenerte cerca como su red de seguridad mientras explora sus opciones. Toda la conversación estaba ensayada. Tenía esa expresión de preocupación en la cara. Hablaba de cómo nos habíamos distanciado y de cómo necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Pero aquí viene lo importante. No paraba de enfatizar cuánto seguía preocupándose por mí y lo importante que era que siguiéramos siendo amigos. Las señales de alarma estaban por todas partes. Me quedé allí escuchando su discurso y, sinceramente, me daban ganas de reír. Las mujeres no piden el divorcio cuando son felices en su matrimonio. Lo hacen cuando ya tienen a alguien más en mente o cuando quieren la libertad de explorar sin la culpa de engañar. La parte de amistoso solo significa que quieren tenerte en reserva por si su nueva aventura no funciona. En lugar de discutir o rogarle que reconsiderara, como probablemente esperaba, la sorprendí. La miré directamente a los ojos y le dije, «De acuerdo, hagámoslo». El color desapareció de su rostro. Claramente no esperaba que aceptara tan rápido y con tanta calma. Empezó a dar marcha atrás enseguida. «Espera, ¿no quieres hablar más sobre esto? Quizá deberíamos probar con terapia de pareja primero». Pero yo ya había terminado. Si quería irse, se iría. Sin dramas, sin súplicas, sin hacer el ridículo tratando de hacerla cambiar de opinión. Las siguientes semanas fueron interesantes. Mientras avanzábamos en el proceso de divorcio, ella intentaba mantener un extraño nivel de implicación en mi vida. Me escribía mensajes sobre cosas sin importancia, sugería que tomáramos un café para hablar y hasta se ofreció a ayudarme a buscar un nuevo sitio donde vivir. Cada vez, mis respuestas eran breves y centradas en el papeleo del divorcio. Lo que realmente la desconcertó fue mi actitud. No estaba destrozado, no me estaba derrumbando. Estaba manejando el divorcio como una transacción comercial, que era exactamente lo que era. Hacía comentarios como, «Parece que te lo estás tomando muy bien». Buscaba algún tipo de reacción emocional, pero me negué a darle ese gusto. La verdad es que su petición de un divorcio amistoso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente. Quería tenerlo todo, la libertad de hacer lo que quisiera, mientras me mantenía emocionalmente disponible. Eso no es amistad, eso es manipulación. Cuando firmamos los papeles, ella estaba visiblemente frustrada por lo bien que había ido todo. Me miraba como esperando que me derrumbara o le suplicara que volviera. Pero yo simplemente firmé mi nombre, estreché la mano del abogado y salí. Sin dramas, sin escenas, sin darle el caos emocional que seguramente esperaba. El divorcio se finalizó en 6 semanas, limpio, simple y tan amistoso como ella quería. Pero lo que no entendía era que yo tenía mi propia definición de amistoso, y no incluía seguir en contacto con alguien que acababa de mostrarme lo poco que nuestro matrimonio significaba para ella. 2 semanas después de que el divorcio se hiciera oficial, decidí seguir adelante con mi vida. Mientras mi exesposa publicaba mensajes crípticos en redes sociales sobre nuevos comienzos y encontrarse a sí misma, yo estaba concentrado en algo mucho más concreto. Había una mujer que formaba parte de nuestro círculo social desde hacía años. Era amiga de mi exesposa, pero siempre habíamos tenido buenas conversaciones cuando coincidíamos. Durante el matrimonio, había notado que ella prestaba atención a cosas que mi esposa jamás notaba. Recordaba detalles sobre mi trabajo, hacía preguntas interesantes y realmente escuchaba las respuestas. Me puse en contacto con ella una semana después de que todo se resolviera. Nada dramático, solo un mensaje sencillo preguntando si quería tomar un café y ponernos al día. Su respuesta llegó en cuestión de minutos y parecía genuinamente contenta de saber de mí. Cuando nos encontramos, la conversación fluyó con naturalidad. Me preguntó cómo estaba llevando todo y le dije la verdad. Estaba bien. De hecho, mejor que bien. Ella asintió, como si lo entendiera por completo, y luego dijo algo que me llamó la atención. Sinceramente, siempre pensé que merecías algo mejor. Ella nunca pareció valorar lo que tenía. Ese comentario se quedó flotando un momento,
Era alguien que había visto mi matrimonio desde fuera y entendía perfectamente lo que yo había soportado. Me explicó cómo había notado la forma en que mi exesposa me ignoraba en las conversaciones o cómo coqueteaba con otros hombres en las fiestas mientras yo estaba justo allí. A partir de entonces, empezamos a vernos con regularidad. Los cafés se convirtieron en cenas, y las cenas en largas conversaciones que se extendían hasta entrada la noche. Ella era todo lo que mi exesposa no era: atenta, sincera y realmente interesada en construir algo real, no solo en recibir. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de mi ex. Me escribía cosas al azar durante el día. ¿Cómo estás? Vi algo que me recordó a ti. Deberíamos ponernos al día pronto. Cada mensaje estaba claramente diseñado para mantener algún tipo de conexión. Mis respuestas eran mínimas, palabras sueltas, largos silencios entre mensajes y absolutamente ninguna señal que la animara a seguir escribiendo. Pero insistía, convencida aparentemente de que nuestro divorcio amistoso significaba que seguiríamos siendo amigos. El contraste era enorme. Yo estaba teniendo conversaciones reales con alguien que realmente valoraba mi compañía, mientras mi ex trataba de mantener una especie de relación extraña a través de mensajes. Me proponía almorzar como amigos, pero podía ver perfectamente sus intenciones. Después de unas 3 semanas de esto, la mujer con la que salía mencionó algo interesante. Dijo que mi exesposa había estado preguntando a amigos en común qué estaba haciendo y con quién pasaba el tiempo. Al parecer, le molestaba que ya no compartiera detalles de mi vida con ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba empezando a entrar en pánico. El divorcio amistoso se suponía que debía mantenerme disponible mientras ella hacía lo que quisiera, pero en lugar de quedarme esperando las migajas de su atención, estaba construyendo algo real con alguien que realmente quería estar allí. La mujer con la que salía entendía perfectamente la situación. Había observado el comportamiento de mi exesposa durante el matrimonio y nada de esto la sorprendía. También dejó claro que no tenía intención de ocultar nuestra relación por una malentendida lealtad hacia ella. Al final del mes, habíamos desarrollado algo auténtico. Era inteligente, divertida y sorprendentemente directa respecto a lo que quería. Cuando estaba con ella, recordaba lo que se sentía al estar con alguien que realmente elegía estar contigo, no con alguien que simplemente te mantenía cerca como plan de respaldo. Para la 5ª semana después del divorcio, las cosas entre nosotros se habían vuelto serias. Ya no era solo algo casual, estábamos construyendo algo real. Prácticamente se había mudado a mi casa. Y, sinceramente, se sentía más como un hogar que mi casa había sido en años junto a mi exesposa. La diferencia era abismal. Cocinaba sin que se lo pidiera, recordaba cosas que mencionaba al pasar y mostraba interés genuino por mi día, más allá de lo superficial. Cuando llegaba a casa, se alegraba de verme, no porque necesitara algo, sino porque disfrutaba de mi compañía. Decidimos que era momento de dejar de ser discretos con nuestra relación. ¿Por qué ocultarlo si no estábamos haciendo nada malo? Yo estaba divorciado, ella estaba soltera, y ambos éramos adultos tomando decisiones sobre nuestras propias vidas. Nuestra primera aparición pública fue en un restaurante local, donde sabíamos que nos encontraríamos con gente de nuestro círculo social. Ella estaba impresionante, y lo más importante, se la veía feliz de estar allí conmigo. Entramos tomados de la mano, nos sentamos juntos durante la cena y actuamos como la pareja que ya éramos. La noticia corrió rápido. Al día siguiente, empecé a recibir llamadas y mensajes de amigos en común. La mayoría eran de apoyo, aunque algunos se notaban incómodos con la situación. Al parecer, mi exesposa les había estado diciendo a todos que aún estábamos arreglando las cosas y manteniendo una amistad. Fue entonces cuando me enteré de algo interesante. A través de un amigo en común, supe que mi exesposa había estado bastante ocupada durante el mes que llevábamos separados. La habían visto con al menos 3 hombres distintos, incluyendo a uno que ya había estado rondando durante el último año de nuestro matrimonio. Así que tanto hablar de encontrarse a sí misma, todo encajaba a la perfección. Quería un divorcio amistoso para poder explorar sus opciones sin la culpa de engañar,
pero manteniéndome disponible por si ninguna de sus alternativas funcionaba. El clásico caso de querer tenerlo todo. Cuando mi nueva novia se enteró, simplemente negó con la cabeza y soltó una risa. «Te lo habría podido decir desde el principio», comentó. «Ella siempre fue así. Quería la atención de todos los hombres, pero nunca comprometerse con ninguno». Lo que más me impresionó fue lo diferente que se sentía esta relación. Con mi exesposa siempre sentí que competía por su atención y su afecto. Con esta mujer me sentía elegido. Me dejaba claro que quería estar conmigo, no porque fuera conveniente, sino porque realmente valoraba lo que teníamos. Empezamos a aparecer juntos en más eventos sociales. Ella me presentaba con orgullo a la gente que conocía, y yo hacía lo mismo. No había incomodidad, ni vacilaciones, ni mucho menos disculpas por nuestra relación. Los mensajes de mi exesposa se volvieron más frecuentes y más directos. Me hacía preguntas claras sobre lo que estaba haciendo y con quién pasaba el tiempo. Cuando no le daba detalles, probaba otros enfoques. «Escuché que estabas en ese nuevo restaurante del centro. ¿Qué tal estuvo?» Claramente buscando información. Mantuve mi política de respuestas mínimas, pero podía notar que se estaba frustrando. El divorcio amistoso no estaba saliendo como ella había planeado. En lugar de quedarme esperando su atención, estaba construyendo una vida que no la incluía en absoluto. La mujer con la que estaba entendía el juego perfectamente. Llevaba años observando el comportamiento de mi exesposa y no se sentía intimidada por la situación. Si acaso, le divertía el evidente pánico de mi ex por perder el control de la historia. Al final de esa semana, todos en nuestro círculo social sabían que estábamos juntos. Ya no había especulaciones ni dudas. Éramos una pareja. Éramos felices y no nos escondíamos de nadie, mucho menos de mi exesposa. El momento de la verdad llegó en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Sabía que mi ex estaría allí, pero no iba a cambiar mis planes ni a ocultar mi relación por su incomodidad. Mi novia y yo entramos juntos y sentí las miradas de todos sobre nosotros de inmediato. Mi ex estaba al otro lado del salón cuando llegamos. En cuanto nos vio, su rostro pasó por unas 5 expresiones distintas en cuestión de segundos: sorpresa, rabia, confusión y finalmente esa sonrisa falsa que usaba cuando estaba tramando algo. Fuimos saludando a los amigos y disfrutando de la fiesta. Mi novia estaba tranquila y segura, hablaba con la gente y reía con naturalidad. No fingía ni trataba de incomodar a nadie, simplemente era ella misma. Pero mi exesposa no podía dejarlo pasar. Buscaba excusas para pasar cerca, quedarse merodeando o meterse en las conversaciones de los grupos en los que estábamos. Cada vez yo la saludaba con un gesto educado y seguía a lo mío. Aproximadamente 1 hora después del inicio de la fiesta, hizo su movimiento. Se acercó a nosotros mientras hablábamos con otra pareja e intentó de inmediato dominar la conversación. Empezó a contar una larga historia sobre el trabajo, claramente intentando captar la atención de todos y recordarle al grupo que todavía existía. Mi novia lo manejó a la perfección. Escuchó con educación, hizo comentarios apropiados y no le dio a mi exesposa ningún argumento con el que pudiera trabajar, pero yo veía perfectamente lo que estaba pasando. Mi ex estaba probando la dinámica, tratando de averiguar cuál era su lugar en esta nueva realidad. Entonces llegaron los comentarios pasivo-agresivos. «Qué gusto veros aquí juntos», dijo con ese tono empalagoso que usaba cuando fingía amabilidad. «Parecéis muy felices». La forma en que lo dijo dejaba claro que pensaba que nuestra felicidad era algo temporal o inapropiado. Le respondí con la misma educación, pero sin calidez alguna. «Gracias, lo estamos». Corto, directo y sin darle oportunidad de seguir la conversación. Durante toda la noche, ella seguía rondando. Se unía a las charlas en las que estábamos, reía demasiado fuerte ante comentarios de otros y, en general, hacía todo lo posible por ser el centro de atención. Era como ver a alguien desesperado por demostrar que todavía importaba. El momento más revelador llegó cuando mi novia se levantó para ir al baño. Mi exesposa se abalanzó enseguida, claramente creyendo que era su oportunidad para tener una conversación privada. «Así que esto es interesante», dijo, intentando sonar casual, pero sin lograrlo. «No esperaba veros aquí juntos.
La miré directamente y mantuve la voz firme. ¿Por qué no habríamos de venir juntos? Estamos saliendo. Pareció desconcertada por mi franqueza. Bueno, pensé que quizá me darías un aviso o algo. Ya sabes, como acordamos seguir siendo amigos. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía creía que tenía algún tipo de derecho sobre mi vida. No tengo que darte actualizaciones sobre con quién salgo. Estamos divorciados, ¿recuerdas? Antes de que pudiera responder, mi novia regresó y se reincorporó con naturalidad a la conversación. La expresión de mi ex cambió otra vez, esta vez a una frustración apenas disimulada. Esperaba algún tipo de triángulo incómodo, pero en realidad era ella la que sobraba. El resto de la noche siguió el mismo patrón. Mi ex rondaba, intentaba meterse en nuestras conversaciones y dejaba muy claro que no se sentía cómoda con la nueva realidad. Mientras tanto, mi novia y yo disfrutábamos de la velada, completamente tranquilos y sin que su presencia nos afectara. Al irnos, la vi mirándonos desde el otro lado del salón. Tenía esa expresión de alguien que intenta resolver un rompecabezas que no puede entender. El divorcio amistoso le había dado la libertad que quería, pero también me la había dado a mí, y claramente no había previsto que yo la usaría tan bien. La explosión llegó 2 semanas después, en otra reunión social. Esta vez era una barbacoa informal en casa de un amigo. Mi novia y yo llegamos juntos, como ya era costumbre, y lo estábamos pasando muy bien hablando con los demás. Mi ex llegó alrededor de 1 hora después, y enseguida noté que estaba en un estado muy distinto al de la última vez. Se la veía alterada, revisaba constantemente el móvil y bebía más de lo habitual. Era evidente que llevaba días dándole vueltas al hecho de habernos visto juntos en la fiesta anterior. Durante la primera hora mantuvo una apariencia de cortesía, pero podía sentir la tensión acumulándose. Nos lanzaba miradas constantes, y cada vez que alguien elogiaba a mi novia o comentaba lo felices que se nos veía, apretaba la mandíbula visiblemente. El punto de ruptura llegó cuando mi novia y yo estábamos hablando con un grupo pequeño junto a la piscina. Nos reíamos de algo, y yo tenía el brazo alrededor de su cintura. Era un momento natural, cómodo, entre dos personas que realmente disfrutaban de estar juntas. De repente, mi exesposa irrumpió y se metió de lleno en el grupo. «Esto es ridículo», anunció en voz alta, haciendo que varias conversaciones cercanas se detuvieran. Todos se giraron a mirarla, confundidos por su estallido. Mi novia y yo nos miramos brevemente, pero ninguno de los dos se movió ni reaccionó con dramatismo. «¿Os parece apropiado esto?», continuó, subiendo el tono. «Presumir de esta relación como si fuera un trofeo. Toda la fiesta nos observaba ahora. Pude ver a varias personas sacando sus móviles, anticipando el drama. Yo mantuve la voz tranquila y firme. «¿Qué tiene de inapropiado que 2 adultos solteros salgan juntos?», pregunté mirándola directamente a los ojos. Esa pregunta pareció romper lo poco de autocontrol que le quedaba. «¿Solteros? Acabamos de divorciarnos y tú te lanzas enseguida con una de mis amigas. ¿Cómo no va a ser eso una traición a todo lo que acordamos?». Mi novia dio un paso ligeramente hacia mí, un gesto sutil de apoyo, pero me dejó manejar la situación. «Acordamos un divorcio amistoso», dije con voz lo bastante alta para que todos escucharan. «Querías tu libertad, y te la di. Esa misma libertad también se aplica a mí. Pero se suponía que íbamos a seguir siendo amigos», gritó casi. Hice una pausa, dejando que sus palabras flotaran un momento en el aire. Luego respondí con lo que llevaba tiempo guardando para ese instante. «Los amigos no piden el divorcio para poder explorar otras opciones, mientras mantienen a su exmarido como plan de reserva. Querías ser libre para hacer lo que quisieras con quien quisieras. Enhorabuena. Tienes exactamente lo que pediste». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía ver a la gente procesando lo que acababa de decir, conectando las piezas sobre sus verdaderas motivaciones para aquel divorcio amistoso. Intentó recomponerse, pero estaba claramente desconcertada. «Eso no es lo que quise decir». «No hacía falta que lo dijeras», la interrumpí. «Tus acciones durante el último mes lo dejaron perfectamente claro. Has salido con varios hombres mientras me escribías mensajes sobre mantener nuestra amistad. Eso no es amistad. Eso es mantener tus opciones abiertas». Mi novia me apretó la mano con apoyo, pero no necesitaba decir nada. Su sola presencia a mi lado decía todo lo que hacía falta.
Mi exesposa miró a su alrededor desesperada, probablemente esperando que alguien la defendiera, pero todos se limitaban a observar en silencio. La verdad ya estaba sobre la mesa, y no la dejaba en buen lugar. «Esto no ha terminado», dijo, señalándome con un dedo tembloroso. La miré con calma y le di el golpe final. «En realidad, sí ha terminado. Lo acabaste tú cuando pediste el divorcio. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido decisión tuya. Asúmelo». Salió enfadada, agarró su bolso y se marchó de la fiesta sin despedirse de nadie. La gente empezó a dispersarse poco a poco, aunque ya se oían los murmullos. Para el día siguiente, todo nuestro círculo de amigos sabría exactamente lo que había pasado y por qué. Al día siguiente de la barbacoa, tomé una serie de decisiones que cerrarían definitivamente la puerta a mi pasado. La explosión pública de mi ex me había mostrado con claridad quién era realmente, y ya no iba a fingir que su idea de amistad merecía la pena mantenerla. Primero, bloqueé su número y todas sus cuentas en redes sociales. Se acabaron los mensajes al azar, las excusas para ponerse al día o las indirectas para sacar información sobre mi vida. Si necesitaba comunicarse por algo realmente importante, podía hacerlo a través de mi abogado. Después, revisé mi lista de contactos y eliminé a quienes jugaban a dos bandos. Había varios amigos en común que le pasaban información mientras fingían apoyarme. Creían que estaban siendo neutrales, pero en realidad estaban alimentando su comportamiento manipulador. Mi novia apoyó todas mis decisiones. Había visto todo el drama desarrollarse y entendía que mantener cualquier tipo de conexión con mi ex solo sería tóxico para nuestra relación y para mi tranquilidad. En una semana, noté lo mucho más silencioso que estaba mi teléfono. Se acabaron los mensajes desesperados, intentando arrastrarme de nuevo a su órbita. Se acabaron las actualizaciones de amigos, contándome lo que ella hacía o decía. Era increíblemente pacífico, pero la decisión más importante llegó cuando mi novia y yo empezamos a hablar de mudarnos. Le habían ofrecido un ascenso que implicaba trasladarse a otro estado, y sinceramente, la idea de empezar de cero en un lugar nuevo nos atraía a los dos. Para entonces llevábamos casi 2 meses juntos, y nuestra relación ya había pasado de ser un simple noviazgo a convertirse en algo serio. Hablábamos de construir un futuro real, algo que se sentía imposible mientras siguiéramos viviendo en la misma ciudad donde se había desarrollado mi matrimonio fallido. La mudanza nos llevaría 3 estados más lejos de todo el drama. Mi exesposa podría seguir con su patrón de buscar validación temporal en distintos hombres, pero tendría que hacerlo sin posibilidad alguna de arrastrarme de nuevo a su caos. 2 semanas antes de la mudanza, me encontré con un antiguo amigo en común en el supermercado. Parecía incómodo, pero finalmente me contó que mi exesposa había estado preguntando a todos por mis planes y si realmente pensaba irme de la ciudad. Al parecer, finalmente había comprendido que su red de seguridad estaba desapareciendo para siempre. El divorcio amistoso le había salido terriblemente mal. En lugar de mantenerme disponible mientras exploraba sus opciones, me había empujado directamente a los brazos de alguien que realmente valoraba lo que tenía para ofrecer. También me contó que las cosas no le iban bien con los hombres con los que había estado saliendo. Resulta que los hombres que se lanzan tras una mujer recién divorciada no suelen estar buscando nada serio. Estaba aprendiendo por las malas que la hierba no siempre es más verde al otro lado. Lo escuché con educación, pero no hice comentarios. Sus problemas ya no eran los míos, y no iba a volver a preocuparme por sus malas decisiones. El día de la mudanza llegó antes de lo que esperaba. Mi novia y yo habíamos encontrado un sitio fantástico en nuestra nueva ciudad, y ambos estábamos entusiasmados por las oportunidades que nos esperaban. Mientras cargábamos las últimas cajas en el camión, sentí algo que no había experimentado en años, una emoción genuina por el futuro. 3 meses después de que mi exesposa pidiera su divorcio amistoso, estaba comenzando un nuevo capítulo en un nuevo lugar, junto a alguien que había demostrado que quería ser parte de mi vida, no solo usarme como una opción conveniente. La lección estaba clara. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez.
Mi exesposa me mostró que valoraba su libertad más que nuestro matrimonio, y yo le di exactamente lo que quería. El hecho de que no le gustaran las consecuencias era su problema, no el mío. Mientras conducíamos hacia nuestra nueva vida, mi novia me tomó la mano. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó con una sonrisa. La miré, luego miré la carretera frente a mí y respondí con total sinceridad: ni uno solo.